Amigo, hermano, Dios te bendiga. Te invito a meditar un poco la palabra. Y hoy para mí es una palabra que es especial, que quiero compartir contigo. Y es una palabra que espero en Dios, que nos dé fuerzas muchas veces de donde no las hay. Que nos dé fuerzas para continuar, como lo dije antes, verdaderamente donde no las hay. Vamos a meditar en Jueces capítulo 6, versículo 12 en adelante. Vamos a ver un poco una parte de la historia de Gedeón y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y habla, dice en el versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Tono de pregunta. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré a Israel? Yo a Israel. He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ok, meditemos con la ayuda del Señor. Vamos a meditar. Aquí vemos la historia de Gedeón, un hombre cual saludo de parte de Dios le habla y le dice: varón esforzado y valiente. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Pero Gedeón, cuando le responde, no le responde de una manera viéndose como él esforzado ni como valiente, sino le dice que si el Señor estaba con él, con ellos, ¿por qué le había sobrevenido toda esa situación? Y él le decía, y él le respondía, Gedeón le respondía: he aquí mi familia es pobre, y él es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Entonces Gedeón no se veía ni esforzado ni valiente, sino se veía él pobre, y el menor de su casa se veía él pequeño. Y vamos a meditar. Gedeón era un hombre que él se sentía pequeño, que él se sentía pobre, que él se sentía incapaz y que para nada se sentía esforzado y valiente. Comprendo que hay muchas personas que se sienten capaces para salir adelante de muchas pruebas. Comprendo que hay mucha gente valiente, con una manera de pensar y una seguridad de sí mismos de que van a salir adelante. Pero hay personas tal vez como Gedeón, y tal vez nosotros podamos ser una de ellas. Personas que no se creen o no nos creemos a veces ni con las capacidades ni con las fuerzas de salir adelante en batallas que nos vienen en nuestra vida. Gedeón estaba pasando algo, cosas difíciles, porque le decía que si el Señor estaba con él, con ellos, ¿por qué estaban pasando esas situaciones? Igual que muchas veces nosotros en nuestra vida podemos estar pasando situaciones y que podemos preguntar por qué están pasando. Si Dios estuviera con nosotros, no estuviéramos pasando esto. Mas, sin embargo, a pesar de todos los pensamientos de Gedeón, de que estaban pasando esa situación difícil, de que él no se sentía ni esforzado ni valiente, la verdad es que el Señor lo había elegido y el Señor estaba con él, y ante los ojos del Señor era esforzado y era valiente, y era alguien el cual ante los ojos de Dios era capaz de salir adelante. Pero quiero meditar en ello contigo. A veces, como Gedeón, nosotros podemos vernos a nosotros que verdaderamente nosotros no podemos. Tal vez nosotros no son situaciones como Gedeón, no son luchas como Gedeón contra los madianitas,
que vienen a robar la comida que estaban mermando, quitándole las cosechas, sino tal vez nuestras luchas son diferentes, espirituales, diferentes unas de otras, y tal vez vienen a robarnos el gozo, muchas espíritus, muchos problemas, muchos pecados a nuestra vida que vienen a robarnos esas cosechas, esos buenos frutos, y nos las vienen a robar. Nos las vienen a robar a nuestra vida el gozo, la alegría, la paz, porque muchas veces somos derrotados por algún pecado, por algún desánimo, por algún motivo, fuese cual fuese en la vida de nosotros, pero que nos está golpeando y nos tiene abatidos como tenía abatido los madianitas al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, y los tenía subyugados, como Gedeón escondido en tal lugar, buscando por comida, y así tal vez nosotros escondidos, abatidos en nuestro ministerio, en nuestro lugar, abatidos por esa guerra, pero que ahora es espiritual, por esa guerra que aparentemente estamos vencidos, subyugados, vencidos por el pecado, o por un pecado en especial, o por el hecho de sentirnos no capaces y débiles. Y aquí es donde yo quiero llegar. Sentirnos incapaces y débiles, el que no vamos a poder lograrlo. A veces hay que caminar así. Hay veces que tenemos que nosotros caminar aún sintiéndonos incapaces, aún sintiéndonos débil, aún sintiendo que no podemos, por algo que se llama fe. Por algo que se llama fe. Y a veces creo que son las situaciones más difíciles, porque alguien que tiene una fe encendida, una fe poderosa, una fe para creer al momento e ir, podría haber existido y Dios lo hubiera podido tomar. Porque en ese tiempo estoy seguro que existían otros hombres que tenían confianza y que podrían tener una fe más grande, pero Dios le agradó a tomar a Gedeón. Gedeón, un hombre que no confiaba en sí mismo, un hombre que se veía incapaz, un hombre que se veía pobre, un hombre que se veía el menor de sus hermanos, el menos importante, un hombre que se veía incapaz. A Dios le agradó tomar a Gedeón. Y estoy seguro que habría otros hombres que se podrían haber sentido capaces a llegar, al moverse, a hacer. Pero Dios le agradó tomar a Gedeón. Y me causa mucha impresión porque estoy seguro que había otro hombre, pero Dios le agradó a ese hombre. Y porque es muy fácil agarrar y caminar cuando hay mucha fe, a cuando realmente la fe que hay camina absolutamente, te hace caminar absolutamente por las palabras que Dios dice. Por las palabras que Dios dice. ¿Qué quiere decir esto? Que en situaciones difíciles, extremas, donde yo diría que es probada la fe pura, purificada, porque no sé si ustedes sepan, pero el oro, entre más se purifica, al que estoy en mi conocimiento, al oro que se llama de 24 quilates, queda muy poquito porque es el más puro. Se somete a fuego, sale el oro de poco quilate, luego el de 18 y luego el de 24 quilates. Pero del de 18 quilates, cuando se va a purificar para que quede de 24, queda mucho menos. A veces la fe, cuando se ve grande o es probada, queda poquitita. Y tal vez muchas veces la fe de nosotros va mezclada con fe en Dios y con fe en nuestras capacidades. Pero llega algún momento donde vas a caminar o vamos a caminar absolutamente por la pura palabra de Dios y fe en Él y no en nosotros. ¿En qué manera? En la manera de que Gedeón caminó
por la fe, por las palabras de Dios, porque él no tenía fe en sí mismo y por lo único que caminó fue por las palabras de Dios hacia él. O sea, ¿por qué? Porque él pensaba de sí mismo que era alguien incapaz de hacerlo, incapaz. Y creo que eso es algo que ante los ojos de Dios vale mucho. ¿Por qué? Porque es fe en Él y no en ti. Y a veces nosotros tenemos que caminar así en nuestras propias luchas, en nuestras propias batallas. ¿En qué manera? En situaciones que vienen a tu vida. Situaciones que vienen a tu vida, situaciones de pecado, situaciones de enfermedades, situaciones de cosas con las que tú no puedes, pero Dios te dice sí puedes. Situaciones donde dices, no, situaciones de enfermedades, esta enfermedad es incurable, o este pecado yo no lo puedo arrancar de mi vida, esto no puedo. Y está esa situación y tú luchas con tus fuerzas y tú dices, ¿estás seguro que yo no puedo? Pero Dios te manda a decir en su palabra o con algún siervo, mijo, tú sí puedes, yo te he hecho libre. Y llegas a caminar y a creer que lo eres, no por tu capacidad ni tu esfuerzo, sino por la absoluta y pura palabra de Dios. Entonces, si tú estás pasando una situación así difícil, ¿por qué? Mire, porque es la verdad. Y yo quiero que llamar a tu corazón y hablar a tu corazón, porque es la verdad. Es la verdad. Nosotros de verdad tenemos que aprender a caminar muchas veces por fe en lo que Dios dice en su palabra. Y son caminos muy difíciles porque todo está lo contrario. Y que realmente llegas y ves la palabra de Dios que te dice, ten ánimo, eres libre, yo te hice libre, pelea la batalla porque yo ya te hice libre. Pero dices tú, yo no veo nada en mí, pero voy a confiar en tu palabra y voy a caminar por tu palabra y voy a creer en ti y caminaré y me levantaré y tomaré fuerza en ti. Y porque tú me lo dices, Señor, yo caminaré. Entonces, si estás pasando una situación así, que no sé qué sea, tal vez sea una enfermedad, pero tal vez no sea una enfermedad, sino tal vez sea una lucha, un pecado que tú tengas y que no has podido con él, pero que Dios ha permanecido contigo, su presencia, su palabra, su guianza, y que le preguntas a él y él te dice, yo te he hecho libre. Y tú dices, no, pero es que son tantos años y pasa un tiempo, un lapso y vuelvo a caer, pero y Dios dice la carne, dice todo lo demás, dice tus pensamientos, dicen las voces que llegan a tu cabeza, tú no puedes, no vas a poder. Y tú mismo estás convencido que no, pero viene el Señor y te dice, sí, yo puedo, yo lo haré, yo lo hago, yo lo hice, ten confianza. Y es ahí donde llega el momento donde debemos de imitar a Gedeón, caminar y decir, camino en fe en ti, Señor. Y yo camino en fe en ti y en ti solamente porque yo no veo nada en mí. ¿Por qué lo digo? Porque hay gente fuerte. Porque hay gente fuerte que tiene fuerza para negarse. Hay gente que tiene fuerza para ser fuerte, para mandar. Y esa gente, hay mucha. Pero habemos gente que somos débiles, que podemos discernir que nuestra victoria no va a venir de nuestra fuerza, ni de nuestro corazón, ni de nuestro coraje, ni de nuestra propia alma, sino que nuestra fuerza y nuestra victoria va a venir del corazón de Dios, de la presencia de Dios y absolutamente de Dios, de tal manera que cuando nosotros tengamos la victoria, no va a haber una duda en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro ser, de darle toda la gloria y la honra absolutamente y puramente a Él. Y diremos a nosotros mismos, no soy yo, es el Señor.
porque me conozco a mí, conozco mi debilidad, conozco mi flaqueza, conozco y entiendo quién soy yo y no he sido yo, sino ha sido Él. Y le daremos la gloria y la honra a Dios y glorificaremos su nombre reconociendo lo más importante de nuestro corazón absoluto, que verdaderamente salimos adelante, ganamos la victoria contra el pecado porque Cristo nos dio, contra la enfermedad, contra la pobreza o contra la situación que estamos peleando, y daremos y diremos verdaderamente la gloria es para Dios. Y yo lo testifico ahora y lo testificaré mañana y lo testificaré ante mi corazón, pero también lo testificaré ante toda la multitud, que yo no tuve nada que ver en eso. Yo solo confié en la palabra de Dios, que me dijo que yo era libre, que yo podía, que yo aprendería a caminar, que yo soy salvo porque Él me hizo salvo por gracia. Y yo creí, pero yo creí solo en Él, porque no veía nada en mí. Solo en Él fue mi esperanza. Y a Él es la gloria, a Él es la honra. Nadie diga lo contrario. ¿Por qué? Porque hay gente capacitada que puede agarrar y recibir una orden y decir, yo lo hice, porque tenía la capacidad, yo lo hice por mis fuerzas, yo lo hice porque tenía fuerza. Pero en esta ocasión Dios no usó a quien tenía fuerza, Dios usó al que tenía desconfianza en sí mismo como nosotros, a alguien débil como nosotros. Y creo que eso es algo valioso. Caminar absolutamente por lo que Dios te dice. Caminar. Voy a dar una ilustración. Es como si tú fueras un estanque. Como si fueras un estanque. Y Dios te dice como estanque, hijo mío, estás lleno de agua y rebosante. Pero tú eres el estanque. Y tú te ves así como estanque y tú te ves seco, sin una gota de agua, sin siquiera caerle el rocío. Porque tú te ves seco, triste, seco. Pero viene el Señor con su palabra y con su espíritu y te dice, hijo mío, estás lleno porque yo ya te he llenado. Y tú te ves seco en capacidades, seco en fuerza, seco en muchas situaciones. Y tú dices, Señor, yo estoy seco, yo estoy pequeño, yo soy el hijo menor de mis padres, de la casa de mi padre, mi familia es pobre, yo soy seco. Pero el Señor te dice, hijo mío, yo ya pagué por ti, tú estás lleno, eres salvo, libre. Y dices tú, pero yo me veo seco, pero yo no confiaré en mi vista, en lo que veo dentro de mi corazón. Yo confiaré en tu palabra y caminaré confiando en tu palabra, que yo estoy lleno por tu palabra, en fe. Y empiezas a caminar, y empiezas a caminar, y empiezas a caminar, y te das de cuenta que tu llenura y tu estanque sí está llena y plena, pero no dentro de ti, sino en Cristo. Y te darás de cuenta y verás la manera y verás la forma y dirás, oh, sí es cierto, estoy lleno porque mi plenitud es Cristo. Estoy yo como en tierra seca, pero mi plenitud no está en mí, sino la palabra de Dios dice que mi plenitud está en Cristo. Porque ahí soy pleno en Él. Porque mi alma está guardada en Él, mi ser está guardada en Él. Y camino por fe. Yo soy pleno, yo soy salvo. Yo tengo la fuerza porque yo estoy unido a Cristo y Cristo es el que todo lo llena. Y eso es importante. Y quiero decirte esto porque tal vez hay personas que tengan la capacidad, pero personas que esa capacidad ven su estanque lleno y dicen, no, yo estoy lleno, yo puedo.
lleno de capacidad, lleno de fuerzas en sí mismo, lleno de confianza. Llenos. Pero qué fe es cuando está seco, como dice la palabra, en tierra seca y árida, para que se manifieste su gloria y su poder. Cuando no hay capacidades donde tú ves, donde Dios te llamó tal vez a hablar la palabra y eres hasta tartamudo. Cuando Dios te mandó a hacer algo y no ves las capacidades, ahí es donde me pregunto, Dios siempre llamó a gente débil. Dios siempre llamó a gente que no pensaba que podía hacerlo, como Gedeón, como Jeremías. Soy un niño, decía Jeremías. Soy un joven, como Elías, como muchos de sus siervos, como Moisés, que no creía en su capacidad. Así que caminemos por la fe en el Señor. Caminemos por lo que dice el Señor. Y aunque veamos nosotros en nosotros mismos un estanque en sequedad, caminemos en el Señor. Y recordemos que nuestra plenitud está en Cristo. Y creo que el caminar así, creo que es caminar en fe. Creo que es caminar en fe. Y creo que es necesario para que nosotros comprendamos de dónde viene nuestra verdadera gloria y nuestra verdadera victoria. Viene del Señor. Creo que no es malo cuando estás en esa situación de que te ves un estanque seco. Creo, por lo que he visto en las historias, en la palabra, que la caída de los grandes ha sido cuando ellos piensan que están llenos, cuando ellos piensan que son grandes, es cuando verdaderamente son pequeños y cuando verdaderamente caen estrepitosamente y muchas veces con un dolor muy grande. Entonces, esto es lo que tenía que decirte. Si te crees pequeño, si crees que no puedes, si crees que el pecado que te agobia te tiene destruido, pero Dios te habla y te dice que Él ya pagó por ti y eres su hijo, vas a vencer. Vas a vencer. Camina y recuerda que aunque te veas en tierra seca y árida, tu victoria está en Cristo. Y Cristo está a la diestra de Dios. Y camina por Él. Camina en fe. Camina flaqueando. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Pero sigue adelante con fe en Cristo. Absoluta fe en el Señor. No en una religión, sino en el Señor, en sus palabras y en sus promesas. Porque sus promesas son verdaderas. Y si Él nos dio promesas de salvación, de perdón de pecados, de libertad, de hacernos nuevos, aunque no lo veamos, ya las tenemos y hay que caminar. Y como Gedeón, o como muchos de los siervos de Dios, no veamos nuestro corazón ni nada, sino veamos las promesas de Dios que son ciertas y caminemos. Aunque nos veamos como un estanque seco, caminemos con fe en las promesas de Dios, que somos un estanque lleno de la gracia de Dios y la misericordia de Dios, esperando en Él y en Él, siempre en Él, nuestras fuerzas en Él, nuestra santificación en Él, nuestra libertad en Él, y todas las promesas en Él son para nosotros. Caminemos, caminemos. Tropezaste, levántate. Fallaste, pide perdón. Levántate. Levántate. Fallaste, pide perdón. Échale ganas. Estás enfermo y Dios te da vida. Levántate. Sigue en fe en Cristo. Sigue adelante. Camina. Gatea, pero en la fe. No pierdas la fe. Dios no te ha dejado. Dios no nos ha dejado.
adelante tenemos que pasar estos procesos difíciles en los cuales debemos de aprender a confiar en Dios cuando no vemos nada en nosotros. Cuando no vemos nada. Porque fácil es caminar cuando vemos nosotros mucha fuerza, mucho poder, como Elías cuando dejó caer fuego del cielo y quemó a aquellos varones y el sacrificio. Pero hay momentos donde estamos como el mismo Elías, queriéndonos morir debajo de un árbol de sicomoro, pero no perdiendo la fe. No perdiendo la fe, porque eso es lo importante. Aunque no corramos, aunque no podamos, pero el seguir es continuar gateando como podamos, pero adelante y firmes en Cristo, esperando que este estanque seco está lleno por las promesas de Dios en Cristo, porque Dios es bueno. Dios te bendiga, mi amado hermano. Esto ha sido lo que he querido compartir, y que, como dije al principio, Dios nos dé la fuerza y sea de bendición para nosotros, y que llene nuestro estanque seco por su gracia y pasemos hacia adelante. Dios te bendiga.